Hola, profe, buenos días. Ah, Felicidades ¿cómo está? por el día de hoy. Felicidades, muy bien, gracias. Ahora sí es que no te los audífonos. Y yo, hola, señorita, buenos días. Buenos días, profe. Le decía que felicidades por el día de hoy, Muchas gracias. por su Felicidades gran labor que también. tiene. Gracias por aguantarnos también a nosotros. Que ya los cansamos, yo creo. No, para nada. ¿Cómo les fue en vacaciones? Muy a gusto, muy rico. Descansé mucho de no levantarme temprano los sábados. Mm, A mí se me fueron bien rápido, fíjate. Sí, pasan muy rápido. Aparte que fue poquito tiempo, pero sí pasa rápido. Pues sí. Yo dije, ay, 3 semanas. Sí, fueron 3, ¿no? Algo así. Sí, 3 semanas, creo que sí. Yo nomás descansé una. Y medio Así una. es, profe. Así son. Los maestros tienen menos vacaciones que los alumnos. Sí, esta semana así como que planeaciones y esto, y pura leyable, y yo, ay, y luego ve al dentista, ve al médico, ve aquí, ay, no, Aprovecha. sí, de una vez de aquí saliendo me voy. Mm, Déjame ver quién más falta. Pues faltan varios. Ahora les va a tocar lingüística. Ya va a estar más Sí. fácil, ya está más fácil que la otra. Sí, ahora dices, sí, y dicen los niños. No, sí, ¿por qué no? No, es que de esto sigue redacción, y de redacción se une. Es didáctica general y didáctica del lenguaje. Se unen las cuatro. ¿Y usted las da todas esas? Pues yo las he dado en otra escuela todas. Mm. Aquí ahorita voy con lo de redacción. Ya les tocó teoría, les tocó lingüística, les tocó redacción. Me pidieron para redacción y les estoy dando redacción a ellos ahorita. Y ahorita ya acabamos su actividad completa. Bien rápido. Rapidísimo. Sí, sí, es que está más divertida esa materia. Esa también está más divertida. Sí, Ujú. Por los juegos y eso. A ver qué dicen los muy bien, demás. pues aprenderemos a jugar. A jugar lingüística. Muy bien. Vamos a esperar a los demás. Yo creo que ya no tardan. ¿De Esteban no saben algo? Ah, sí, qué bueno que me dice. Me dijo que si le podía comentar que el día de hoy no iba a poder conectarse porque tiene trabajo, tiene obra de teatro, entonces Ah, mira. no va a poder conectarse. Me comentó que sí le podía decir. Órale. Porque no está tampoco en Classroom. Pues se les pueden avisar al grupo. Faltan Ah, varios. ¿no se ha dado de alta en Classroom No. tampoco? Mm, mm, Le voy a comentar que lo haga. ujú, Sí, le voy a comentar, porque sí estuvo en la primera clase, porque pues fue temprano ujú. y sí pudo asistir, entonces sí va a estar en el grupo. Sí, sí. Nada más que no está. Yo estaba checando quiénes faltan. Déjate, digo quiénes están y quiénes faltan, porque ustedes que pueden hablarles personal, pues es más fácil. Ujú. Está Carmen, Flor, Hugo, Jackie y Mariana, Natalie. Falta Jose y Hugo entonces. Ujú. No, falta Jose y falta Esteban. Que diga Esteban, 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 Ujú, Esteban. Esteban, Esteban y Esteban. Jose, entonces Ujú, para decirles a los dos que se den de alta en el Classroom. ujú. Sí, mira, porque en el grupo son 2, 4, 6, 8. Ujú. Mariana sí está dada de alta, ¿no te dije Mariana? No, no me dijo Mariana. Mariana también falta. Ok. Y los tengo bien revisados a todos. No, sí está, Ok, mira. entonces también para eso. Ujú. ¿Sí está Mariana o no? Sí, sí está. Ah, No me entonces sí, nada falta, más no me falta este, Jose y Esteban y Esteban. Jose, nada Ujú, más. nada más. Ujú. Muy bien, para decirles que se den de alta Oh, entonces en el Classroom. claro, para que no vayan a reprobar.
Dicen, la maestra es bien enojona y todo aparte. No, pues, No, 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 ¿cómo cree? la maestra es enojada de todo. Pues vamos comenzando porque los demás no. Ya está Jackie aquí y ya estás tú, los No demás se no han llegado. integran. Pues bueno, ya les puse la carta descriptiva, una carta breve acerca de los temas que vamos a ver en la unidad. Algunos no los pongo porque ya vienen dentro de las mismas que vamos a ver, que es la unidad 3, que son las disciplinas auxiliares, que es fonética, fonología, todas esas cuestiones las vamos a aprender el día de hoy, bueno, más adelante. Hoy vamos a aprender qué es lingüística y algunos de sus conocimientos acerca de la misma. Vamos a aprender el significado, vamos a ver lo que es la división, lo que es una norma, que son conceptos, ahorita vamos a ver los conceptos, que es una norma, qué es lengua, qué es lenguaje, qué es dialecto, y una conclusión breve acerca del tema. Dialecto, norma lingüística. Si está larguito, yo pensaba ponerles 2 temas, pero no. La historia de la norma lingüística. Vamos a ver varios puntos, pero lo más importante es aprender qué es la lingüística y sus divisiones el día de hoy. Entonces, pues vamos a comenzar en lo que van llegando los demás muchachos. Dice Hugo que si todavía no les envío el link. Ay, ese Hugo está dormido. Digo que ya estamos en Zoom. Anda ocupado, pues. A ver si se los puedo compartir. Pero ya está en Zoom, ¿verdad? En Classroom. Sí, en Classroom ya está. Yo de ahí lo saqué. Okay. Mira, viene Mariana. El código dice. Déjele. Déjele, tomo una foto al que envió por Classroom, maestra, y se lo envío yo. Ándale, gracias. El link está en claro. Déjele, Bueno, tomo pues. la foto. ¿Y cómo está Mariana y Yamile? Platiquen, chicas, ¿cómo les fue en vacaciones? ¿Descansaron? Hola maestra, bien, Hola, ¿cómo gracias, están? todo muy bien. Breve, dicen las muchachas. Como que nos faltó 3 semanas, yo pienso. Ah, otras 2 semanas. Bueno, la carta descriptiva, como les menciono, aparece también en Classroom, donde vamos a ver los temas que vamos a aprender en esta materia de lingüística, las rúbricas de evaluación, que se va a tomar en cuenta en la rúbrica. Recuerden que el envío de tareas y la participación en clases son muy importantes para obtener el 100 de calificación, para que no se me vayan de que no me acordé, maestra. Ahí aparecen las rúbricas, tanto virtual como presencial, cómo se va a manejar. Esperemos muy pronto estar presencial para que podamos trabajar más cómodamente las materias, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver primero qué significa lingüística. El significado de lingüística. La lingüística es un estudio científico de la estructura de las lenguas naturales y de aspectos relacionados con ellas, como de su evolución histórica, de su estructura interna y del conocimiento que los hablantes poseen a su propia lengua. Y decimos, bueno, esa es una definición muy científica acerca de lo que es la lingüística. La lingüística era una rama del español antes del siglo XIX y después del siglo XIX, gracias a Ferdinand de Saussure, que lo vamos a ver más adelante en las últimas unidades, se convierte ya en una ciencia que se estudia, donde podemos encontrar desde lo que es la creación de una lengua, cómo surge, cómo evoluciona, y todas las estructuras que conllevan a la escritura también de la misma, lo que viene siendo una semántica, una sintaxis, lo que es la prosodia, fonética, fonología, ortografía, etcétera, que vamos a ir aprendiendo poco a poco durante el curso.
En pocas palabras, la lingüística de manera constructiva, como ya aprendimos en el primer cuatrimestre, que debemos de hacerlo más constructivamente o cognitivo, es la ciencia que estudia el desarrollo e historia de las lenguas, para que lo pongan en su cuaderno. Es la ciencia que estudia la historia y el desarrollo de las lenguas. ¿Sí? Entonces, eso viene siendo parte de lo que es el concepto de manera más constructiva acerca de la lingüística. Entonces, cuando hablamos de lingüística, hablamos de lengua, hablamos de lenguaje, hablamos de dialecto, hablamos de otras palabras que vamos a aprender el día de hoy en su propio significado, y ustedes van a ir construyendo sus propias palabras acerca de cada uno de ellos. ¿Dudas acerca de lo que es el significado de lingüística? Ah, bueno. La lingüística tiene también su división. Dejen que se ponga porque como que en rato no quiere. Tiene la división en tres partes. Primero es teórica. ¿Por qué es teórica? Porque existen diferencias en su desarrollo, su evolución y su estructura. Lo vamos a ver en la última unidad cuando ustedes realizan una exposición acerca de unas lenguas. Nuestro lenguaje lleva esta división teórica porque viene de estructuras de lo que es el castellano de España, viene también parte de lo que es inglés, de lo que es árabe, de lo que es también italiano, lo que es griego, lo que es germánico, etcétera, que lo vamos a ver más adelante. A la persona que les toque el español nos va a explicar parte de. Pero la primera, que es la división teórica, vamos a conocer lo que son el desarrollo de esas lenguas, la evolución que ha tenido desde que surge y cómo es la estructura de su escritura, más que nada. ¿Sí? Ese es el punto 1 en lo teórico. Prácticamente estamos hablando de la teoría de una lengua. 2, sincrónica. ¿Por qué se le llama sincrónico? Porque vamos a ver todo ese proceso del desarrollo de la lengua y los cambios estructurales de la misma, desde lo que es su nacimiento en una ciudad, en un país o en un pueblo, hasta su expansión completa. A eso se le llama sincrónica. Su desarrollo de cómo hablaban, por ejemplo, los romanos tenían el lenguaje romano o el latín romántico, que el latín romántico era de las personas cultas, las personas con alguna profesión, la gente rica, y tenían el latín vulgar, que era la de los guerreros, la gente de la calle, la gente del pueblo, la gente pobre. Entonces, aquí en las sincrónicas se divide de esa manera también, tanto su desarrollo como esos cambios que se van a ir dando poco a poco con la evolución del ser humano y de la evolución de la inteligencia. Y la tercera se divide en macrolingüística, que abarca todos los aspectos de la lengua, todo lo que viene siendo el sonido, la escritura, su historia, su desarrollo, su pasado, su evolución, su uso tanto en las tecnologías, su uso como en cualquier cosa. Todo la macro, todo, por eso se llama macrolingüística, es todo su estructura. Todo lo que abarca, todo, de dónde viene y dónde va. Y la microlingüística son las lenguas que deben analizarse en provecho propio y sin referencia a su función social. ¿Esto qué quiere decir la micro? Va a analizar esa pequeña lengua natural, vamos a decirlo de esa manera. Por ejemplo, el español de Castilla. Yo solamente voy a estudiar el español de Castilla, que sería en la micro. En la macro sería lo contrario. Si yo voy a estudiar el español de Castilla, pues se van a involucrar el árabe, el latín, el romano, el griego, que yo les decía, para formar un nuevo castellano, que es el actual que tenemos en el siglo XXI, que tienen en España, y el de nosotros que tenemos el latín aquí en México. Entonces, macro va a hablar acerca de toda su estructura, historia, evolución, sus descubrimientos, sus usos, todo, y micro solamente va a hablar de qué es esa lengua, cómo se usa, y para qué nos sirve, pero en pequeño. Solamente me importa esto, de dónde nace el castellano, o de dónde nace el árabe, o el armenio, o el hitita, o el egipcio,
sin importar que se le pegaron después de varios siglos otras lenguas para transformarla, ¿de acuerdo? Entonces, ¿alguna duda que tengan acerca de la división? ¿Todo bien, Carmen? Sí, profe, todo bien. ¿Qué es la teórica? Pues como nos dijo que era la diferencia, o sea, la evolución que ha tenido, la historia, todo, o sea, completa, desde cuándo comenzó, quiénes, a lo mejor, digo, no sé si vengan nombres de quién comenzó, quién la inventó, no sé, la verdad no tengo ni idea, pero todo eso es como la teoría, ¿no? Ajá, la teoría, muy bien, gracias. Yamile, ¿cuál sería la sincrónica? Creo que Yamile no está. Ah, sí, sí está. Oh, sí. Pues, no puse atención en esa. ¿En la Pues del sincrónica cuál desarrollo es? del desarrollo de lo que ha tenido como tal la lengua. Acuérdate que en la sincrónica es cuando viene ya la fusión de otras lenguas. Por eso se llama sincrónico. Ajá. Muy bien, no importa. Lo que importante es que entiendan de qué se trata esos puntos para que lo puedan desarrollar más adelante. ¿De acuerdo? Mariana, ¿cuál sería la macrolingüística? Maestra, perdón, me está fallando un poco mi internet, no sé en realidad si me escucho. Sí, sí te Apenas escucha. estoy ok, apenas estoy acomodando, pero desde que empezó su clase, estoy escuchándola como cortado. Es mi internet ya vi que es mi internet. Ajá. Pero Ok. sí escuchaste lo Ahorita, que era la macro o la microlingüística. no, ni siquiera lo alcancé a notar, es que con mi internet. Ah, ok, no te preocupes. Vamos con otros. Vamos con Flor. Flor, ¿qué entiendes tú por macrolingüística? Se abarca todos los aspectos de la lengua, pues de todas las lenguas, ¿no? Lo que estaba mencionando, de lo que es cada una de las lenguas. Ajá. ¿Y la micro cuál sería? La micro, pues de que cada Acuérdate lengua que, es responsable, ¿no? acuérdate que ¿mande? acuérdate que la macro es como si yo te mando a estudiar español, el español, y en la macro te va a aparecer que hay fusiones de italiano, de griego, todo lo que abarca nuestro español latín. Pero si yo te digo en la micro, solamente Ajá. quiero que investigues el lenguaje egipcio, solamente vas a buscar el egipcio, no sus asemejantes, no si se expandió en otro país. Entonces, Más, el macro es más todo lo que particulares, abarca, ¿verdad? todo. El macro es desde que surge en España, cómo se fue expandiendo en Europa, en China, en todas partes. Y el micro es solamente España, quien los hace, porque surge la Real Academia de la Lengua Española, bla, bla, bla. O sea, es como la historia general, la macro, y la microhistoria pequeñita del pueblo de la micro. ¿De acuerdo? Para que les quede más bien claro. ¿Ok? Entonces, no habiendo dudas, Ok. continuamos con el siguiente. Gracias. ¿Qué es una norma? Bueno, la palabra norma lo conocemos como una ley o algo que nos pide tener cierto control. ¿Sí? Entonces, aquí nuestra definición nos marca puntos muy importantes. Nos dice que es una regla o una ley. Eso es una norma. La lingüística tiene una norma lingüística. Vamos a decirles, tiene sus normas y sus leyes, que lo vamos a ir aprendiendo durante el curso. Se adopta y se debe seguir para realizar correctamente la acción de dicha norma o de dicha regla. Por ejemplo, nosotros tenemos
las normas ortográficas o las reglas ortográficas, ¿sí? Es parte de. Entonces, si la palabra emoción, le voy a poner C y acento la O y N, así se escribe, porque así aparece en la norma ortográfica o en la regla lingüística. Pero si yo le pongo S y sin acento, se va a considerar que es incorrecto esa escritura. Por eso se le llama una norma, porque lo vamos a llevar a cabo tal cual nos lo soliciten o nos lo pidan de acuerdo a una ley o un reglamento que ya existe. Nos ayuda también para guiar, dirigir o ajustar la conducta o el comportamiento de los individuos. Este es como más social, pero en la lengua es esto. Te voy a dar una norma lingüística de cómo debes de hablar, de cómo debes de expresarte, que lo vamos a ver más adelante. Cómo vas a trabajar tu lengua en casa, en el trabajo, con tu esposo, con tu novio, y cómo vas a hacerlo en tu trabajo. ¿Se fijan? Son diferentes lenguas las que utilizamos, expresiones orales que utilizamos en cada una de ellos. Y la norma es parte de lo mismo. En mi casa no se dicen majaderías, en mi casa no se dice esto, y tu lengua va a ser más correcta porque te están exigiendo esas normas que te están exigiendo en tu casa. Es parte de. Es para que nos quede un poquito más claro qué es una norma. El significado de lengua. La lengua nos dice claramente que es un sistema de comunicación verbal y escrito. La lengua no solamente es hablar, muchas veces confundimos que lengua es hablar, no. También la lingüística es escribir y hablar y escuchar. Entonces la lengua solamente nos dice que utiliza la comunicación del habla y de lo escrito. ¿Cómo? Pues por medio de convenciones y reglas gramaticales para la comunicación humana con fines comunicativos. Está basada en símbolos sonores y signos gráficos. A esos también los podemos decir que son las vocales, el abecedario, los acentos, la ortografía, que la vamos a ver más adelante. La gramática también. Ajá, los sonidos, la gramática. Si pueden ver la carta descriptiva, vamos a ver todas estas partes. La lengua es todo eso. Desde que escuchamos una palabra, sabemos pronunciar la palabra, repetirla correctamente, con la acentuación, el uso de palabras, SC, Z, X, Che, etcétera. Todas esas palabras que a veces las confundimos. Acentuaciones. Y también lo que nos dice aquí, el abecedario. Entender A, E, I, O, U, etcétera, ¿no? Las vocales también. Todo eso es parte de la lengua. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene esa característica a diferencia de los animalitos, que nosotros podemos escribir, tenemos un sistema o una norma lingüística y también tenemos la oportunidad de hablar y de expresarnos oralmente. Entonces, esa es la lengua. Es un sistema de comunicación verbal y escrito. Ahora, ¿qué es el habla? ¿Qué comprendo por habla? Nos dice claramente que es la realización de una lengua. La realización. Ya vimos lo que era una lengua, ¿sí? Lo escrito y lo oral. Ahora dentro del habla es saber utilizar esas palabras, esas expresiones escritas para transmitirlo a los demás. A eso también se le llama como el habla. Es el acto individual por medio del cual una persona hace uso de una lengua para poder comunicarse, ¿de acuerdo? Ya sea escrita, ya sea oral. Elaborando un mensaje según las reglas y convenciones gramaticales que parte de una comunidad lingüística determinada. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra comunidad lingüística del español latín. ¿Sí? No podemos utilizar un portugués. ¿Por qué? Porque no vamos a tener comunicación en el habla con los demás. Si yo hablo con un portugués, pues sí, con un portugués de la misma lengua sí puedo hablar. Pero si yo estoy hablando en español castellano, es la manera en que yo debo de escribir, es la manera en que yo debo de expresarme y es la manera en que yo voy a escuchar también. Porque muchas veces decimos, ay, es que aquí nada más quieren que en México aprendamos español. ¿Por qué? Porque es nuestra lengua materna. Tenemos primero que aprender nuestro español latín y después aprender otros idiomas para poder comunicarnos entre nosotros.
¿Qué pasa con las comunidades de huicholes, de náhuatl? Nacen con su propio dialecto, que también es un habla, una lengua, pero después desarrollan la habilidad de poder comunicarse con el de nosotros, que es el español. Entonces, ¿dudas sobre habla? ¿No? ¿Todo muy bien? ¿Qué Lo es? resumiríamos como el acto de la lengua. Ujú, es un acto de la lengua, exactamente. Ok. El acto de la comunicación de un idioma. Vamos a ver lo que es también esas palabras, porque nada más decimos, bueno, está bien, pero quiero aprender un poquito más. Por eso está en esta primera parte que son de conceptos. Para cuando ustedes les digan, a ver, Hugo, explícame qué es lenguaje y qué es lengua. Lengua ya vimos que es el acto de transmitir algún mensaje de comunicación por medio de el habla, o bueno, del oral y de lo escrito. No solamente hablar y hablar, sino oral y escrito. Y cuando hablamos de habla es, ¿qué es lo que decimos que era un habla, Carmen? Pues ese es, como decía Hugo, el acto de comunicarse en el idioma El en el idioma que en el que estás estás. hablando, Exactamente. en el que estás, no en otro, porque no vas a entenderlo ni te van a entender. Exactamente. Y lenguaje, si ustedes se dan cuenta, vamos con la otra diferencia. Es un sistema, Maestra, manden, perdón, también se pudiera mencionar como regionalismo. viene parte como del dialecto. Eso es como más del dialecto. Ah, ok. Ahorita lo Ok. vamos a un poquito más para que veas que está un poquito más dividido, ¿sí? Para que no se me revuelvan. El habla es el lenguaje que tú estás hablando, que vamos a ver qué es un lenguaje, o el idioma en que tú estás hablando de un país. Y el que tú dices que es de región viene siendo parte de un dialecto, ¿sí? Porque ya se divide en ciertas partes. Ahorita lo vamos a ver para que no se desesperen. Y el lenguaje nos dice claramente que es un sistema de signos en el cual los individuos se comunican entre sí. ¿Qué viene siendo esto? La escritura que vemos aquí, signos. También los signos se le llaman kinésticos, que es la expresión corporal. ¿Sí? Aquí también se los voy a poner. Miren. Esos signos son sonoras, como el habla, corporales, como los gestos, que se le llama también kinésicos, o gráficos, como la escritura. Entonces, el lenguaje ya abarca estos tres puntos, que es lo que estoy haciendo ahorita. Te estoy hablando en español latín, no en español castillo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo gestos, me estoy moviendo corporalmente. ¿Qué estoy también utilizando? Gráficos como la escritura en español latín para que ustedes puedan entender. Esa es la diferencia en lo que es una lengua y lo que es un lenguaje. ¿Sí? Para que les quede un poquitito más claro. Entonces nos regresamos en lo que dijimos que era la lengua. Les desea claramente que es un sistema de comunicación verbal y escrito, donde se utilizan normas y reglas gramaticales. Lo que yo decía, la lengua en mi casa es no decir groserías, no faltarle al respeto a nadie, no levantar la voz, utilizar correctamente ciertas palabras. Ese viene siendo así. Mientras que el lenguaje es todo lo que yo utilizo para poderme expresar contigo y comunicarme de un cierto tema, sin importar si estoy en casa, en la oficina, en la calle, donde sea. ¿Sí? Es la diferencia de uno y del otro. Entonces quedamos que dentro del lenguaje son tres puntos importantes para que se llame así, que es lo sonoro, que es como el habla, corporales los gestos y gráficos la escritura. Ahora sí, decía Hugo, tengo esta duda. ¿Qué es un dialecto? A ver, Hugo, ¿me ayudas a leer, por favor? Sí. Hace referencia a una de las posibles variedades de una lengua. Frecuentemente se usa el término dialecto para referirse a un vocablo, perdón, a una variable geográfica de una lengua asociada con una determinada zona. Ah, ya entendí. Ahora sí, ajá. Entonces aquí el dialecto es de qué zona depende. Dice, es que los de Guadalajara bailan, como que te zapatean la voz. Y los de Monterrey como muy fuerte. Y luego que los árabes, o sea, que tanto hablan, los alemanes también. Pero aquí ya el dialecto es México y sus dialectos, ¿no? Desde el náhuatl, totonaca, otomí, todo, desde los más viejitos que vienen siendo de esas culturas dialécticas hasta las nuevas, ¿no?
Por ejemplo, la división del tono de voz de Yucatán, de Veracruz, de Oaxaca, de Chiapas, de México, Ciudad de México, Puebla, Guerrero, todo este viene siendo parte de lo que es el dialecto. ¿Ok, Hugo? Para que quede un poquito mucho más claro la diferencia de cada uno de ellos. Entonces, Hugo, ¿qué es habla y qué es dialecto para ti? Ok, entonces, pues habla pudiera ser términos generales que tenemos para poder llevar a cabo una lengua. Muy bien. Y dialecto, ahí sí es el regionalismo que podemos tener de acuerdo a cada región o a cada lugar. Cada se puede región. mencionar. El acento, el tono de voz, todo, hasta la forma de moverse las manos, si se fijan, es Sí. muy diferente. Entonces, esto es parte del dialecto. Muy Podría bien. ser también como o sea, ya ve que, por ejemplo, aquí se dice de una manera, por ejemplo, los niños aquí son niños, Ajá. en Sinaloa son plebes, eso también es dentro del dialecto, Del maestra. dialecto de ellos, exactamente. Es su dialecto de ellos. Pero la palabra correcta del habla de nuestro idioma se le llama niños. ¿Sí? Una cosa es bebés, y otros son niños, y otros dicen chilpayates, y otros dicen escuincles. ¿Sí? Entonces, pero la palabra correcta es, en el español latino, nosotros es niños y bebés. Ya si en el dialecto X, en el dialecto fulano, hablan de cierta forma, allá porque es parte de su dialecto. Pero cuando utilicen, lo vamos a ver más adelante, podemos utilizar 1000 dialectos, ¿sí? 1000 palabras, 1000 cosas con un solo significado, que lo vamos a ver en las próximas clases. Pero cuando necesites hacerlo de una manera profesionista, vas a utilizar el dialecto correcto, las palabras correctas, no las incorrectas, porque entonces vas a estar mal. Para más claro, un sistema de signos desgajado de una lengua común, viva o desaparecida, es parte de lo que es un dialecto, ¿de acuerdo? Normalmente como una concreta limitación geográfica, pero sin una fuerte diferenciación frente a otros de origen común. Pueden existir subdialectos. Por ejemplo, Jalisco, tenemos nuestro dialecto de Jalisco, que existe el subdialecto de, no sé, de Arandas, de los que están en el norte, los altos de Jalisco, el sur de Jalisco, el este de Jalisco. De hecho, se ve la diferencia cuando, por ejemplo, yo estuve en la universidad, ¿no? Y yo soy de Guadalajara y me voy con los de Ameca, que es parte del sur de Jalisco, por allá de aquel lado. Valles, la región Valles le llaman. Y todo el mundo se me queda viendo de, ¿y esta por qué habla tan correcto? ¿Por qué no dice groserías? ¿Por qué se expresa diferente? Y le decía, es que es mi dialecto. Yo tengo un dialecto tapatío y usted tiene un dialecto mequense. Entonces, es diferente. De hecho, dicen, tú no eres de aquí. Ah, no, ya sé que no soy de aquí, pero pues, no me echen. Pero esa es la verdad. De hecho, nosotros nos vemos en los grupos sociales de maestros, puedes ver la diferencia de cada uno de ellos. En Ameca son los vales, maestra, para todos dicen Sí. vale. Oye, vale, te digo porque mi familia es de Ameca. Entonces sí se ve la diferencia, ¿verdad, Carmen? Se le Sí. nota a uno la diferencia y Sí. dices, caray, esta no es de aquí. Bueno, la vestimenta, como yo soy una persona alta, pues la estatura y aparte la forma de hablar, de expresar es muy diferente. Y los maestros decían, tú eres de Guadalajara, sí, sí se nota. Pero pues me echaban carrilla. Yo, qué canijas. Como conclusión, No sabía eso, de por sí hablan bien raro los jaliscienses. pues sí, pero Yo iba a tenemos pensar que dialectos. Tenemos sí, diferentes no, está cañón. dialectos, diferentes dialectos de comunicación. De hecho, en Michoacán también tienen, dice mi mamá es de Michoacán, y mi mamá dice, ella es de Apatzingán, y iban a Morelia y a ciertas partes, y decía mi mamá, es que los de Morelia hablan como tipo Guadalajara, pero son muy fuertes, para responder son muy fuertes, y otros hablan que palabras tipo otomíes, purépechas, te las dicen revueltas con el español normal, entonces es como para su dialecto de ellos. Como conclusión, para terminar la primera clase, porque vamos a volver a conectarnos, la lingüística es el estudio de la lengua, su historia y evolución, que yo les mencionaba. Su división es teórica, sincrónica, macro y microlingüística. Igual el material lo pueden ir guardando para que lo puedan utilizar más a futuro. La norma son reglas o leyes a seguir de una lengua. La lengua es un sistema de comunicación
verbal y escrito. Nunca se les vaya a olvidar. El habla es el acto individual de comunicación de un país. Vamos a decirlo de esa manera. El dialecto es la variedad de una lengua referente a una zona geográfica de origen común. ¿Dudas que tengan hasta aquí, chicas y chicos? No, maestra. ¿Seguro? Muy bien. Entonces vamos a hacer un ejercicio. En lo que nos volvemos a conectar lo van a realizar. Como aprendimos el día de hoy, cada estado o cada país, les mencionaba, tiene diferentes formas de hablar de ciertas palabras. Se le llama semántica. Es el significado de las palabras. Pero tiene diferentes formas de expresión. Entonces ustedes van a realizar 5 ejercicios, apúntenlo en su cuaderno. 5 ejercicios de 5 palabras. Vimos el ejemplo de niño, que es la palabra correcta. Le decimos escuincle, chilpayate, Morrillo. morro, morrito, morro, mocoso, también me acuerdo que le decían, etcétera. Chamaco. Chamaco, sí, esa ya no la van a hacer, ¿eh? Porque ya la hice yo. Ay, en tramposa. Entonces van a hacer No. 5 de esos. Pues ya le 5. ayudamos. No, ay, hay muchas palabras. 5 ejercicios de estos para que ustedes vayan bien y dicen, ah, mira, toda esa diferencia tenemos de palabras. Entonces nos vamos ahorita en unos 2 minutos, 3, en lo que ustedes realizan sus 5 ejercicios. ¿De acuerdo? Nos volvemos a conectar. Vayan haciendo su ejercicio para que vayan entendiendo lo que es parte de lo que se le llama lingüística. Entonces nos vemos ahorita, chicos.